Hola, bueno, vamos a esperar aquí. Ya estamos en el podcast, esperando que se conecten. Y hoy el tema es cuando el milagro no llegó. Así que vamos a esperar a que, ahora sí que este podcast es en conjunto con Vero, que está desde Uruguay. Y en unos minutos se va a conectar ella, pero vamos a ir generando esa audiencia. Vamos a ver esta cosita de aquí. Creo que ahí se ve mejor. Vamos a esperar a que llegue y que se unan más, que se vayan uniendo y sobre todo que cuando se vayan uniendo nos vayan diciendo de dónde son, desde dónde nos están viendo, ¿ok? Hoy el tema es cuando el milagro no llegó. Muchas veces estamos así como que orando y orando y orando y pidiendo algo y de repente no llega. Entonces, ¿cuál sería nuestra actitud, no? Eso es lo que hoy vamos a ver. Así que vamos a esperar unos minutos más. Para los que me están viendo por otro lado, en otras partes de la República o quizás de América Latina, estoy transmitiendo desde Tampico, Tamaulipas, México y estoy esperando que mi compañera de grupo con vida en Leywood, Iglesia Leywood, en Houston, Texas, se una. Ella está en Uruguay, entonces vamos a ver que ella se una en unos minutos más. Espero que me estén escuchando bien. Conforme se vayan uniendo, pues vamos a ver, ¿verdad? Espero que por ahí está. Vamos a ver, Verito. Eso. Ah, ya le di a aceptar, Verito. A ver, vamos aquí a poner. Hola, ¡Hola! ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ya Ay, qué esperando acá linda. con frío. ¿Eh? Que acá estamos con frío. Acá Hola. estamos con mucho calor. Wow, sí, estamos en extremos diferentes. Hola, las que se van uniendo. Hola, hola. A todos. Bueno, qué padrísimo que se están uniendo. Gracias por estar aquí. Gracias por reunirse hoy con nosotras. Ahí tenemos a Berito, Rosa que se conectó. sí, está Rosita, está Juanita, Vía Mayra. Ella nos está viendo desde Tabasco. ¡Yay! Hola, Y ¿dónde está Vasco? Tabasco es en el sur de México. Yo estoy en el norte de México, ¿ok? Y bueno, pues Vero está en Uruguay, nos Uruguay. está viendo desde Estamos bien lejos. Uruguay. Así es que allá en Uruguay hace calor, pero acá donde estoy yo, eh, Casi 30 grados donde acá. está Rosita, está haciendo frío, ¿ok? Pero donde está Mayrita no hace tanto frío. Ella en el sur de México no hace tanto frío, pero acá con nosotros sí. Entonces, vamos a esperar un Sí, minuto para que se arrancar. vayan conectando los demás. Sí, sí, creo que este tema a Si todos es muy quieren irnos interesante. escribiendo algo en comentarios, Ay, los sí, podemos leer también. digan desde dónde nos están viendo. Sí, dijeron, Uruguay, sí. ¿Uruguay? Ah, No, hola, te están saludando a ti de Uruguay, Mayra. pero, o sea, no de Mayra. Uruguay. Hola, Mayra Mayra. es de Tabasco. Ah, ¿Desde dónde nos miran? así, Sí. es verdad. Ana, ya se unió Ana. Qué Ana, bien. De Houston. Ovichi, desde Houston. Saludos, Ovichi. ¿cómo estás, Oichi? ¿Quién más? Bueno, pues está Ovichi, está Ale, Ana Mm, Zurraco. Hola, Juana. Ana. Hola, Anita. Pues bueno, ¿qué te Bueno, ¿vos nos podés ver parece, Vero, que o no? comenzamos? Sí, dale. Sí, claro. Bueno.
Bueno, yo le voy a dar chance a Vero porque, bueno, no es como que es algo que ahora sí el Espíritu Santo lo puso el tema, puso todo y sí, Ovichi, esposo de Rosita, claro. Ya Y sabemos. algo que vimos es esa necesidad de poder enseñar y de poder mostrar a otros que a veces nos desilusionamos cuando no recibimos lo que estamos pidiendo, ¿no? Entonces, comiénzale, comienza tú, Verito. Yo ya Dale. tengo acá mis notas también Tus y notas ahí ahí. vamos, Y, vamos, y sí, los sí, que gracias. están ahí del otro lado, si quieren tomar algún apunte, porque tenemos varios versículos que queremos compartir con ustedes y estaría buenísimo que si quieren anotárselos para no olvidar, porque la memoria, la mejor memoria, tenemos un pastor que amamos que dice que está en la memoria, está en la punta de un lápiz, así que es lo mejor, ¿sí? Y aparte cuando lo escribimos realmente queda muy diferente grabado y sellado en nuestra mente. Así es. Eh, Estamos en este episodio en realidad estamos hablando de qué pasa cuando el milagro no llega, qué es lo que nos sucede. Y lo que queremos es explorar realmente las razones por las que a veces no obtenemos lo que pedimos. ¿Qué es lo que pasa cuando no obtenemos lo que pedimos? ¿Qué sentimos y por qué? ¿Qué nos puede llevar a que Dios no nos responda una petición? Y hay algo que sucede en ese proceso que es la realidad de la espera. Qué fuerte es esperar. ¿A quién le gusta esperar? A mí, negativo. No, no me gusta esperar ni cuando hago fila para pagar algo en una caja. No me gusta esperar. O sea, eso es la verdad. Entonces, creo que el esperar, cuando estamos orando por algo, estamos precisando algo, es lo más terrible. ¿Y por qué es que no llega el milagro entonces? Yo te diría que tomes nota ahí, el primer punto sería la perspectiva de Dios es distinta a la nuestra. Muchas veces hay que comprender los tiempos y los caminos de Dios. Esos tiempos y esos caminos de Dios son totalmente diferentes a los nuestros. Lo que pedimos, lo que estamos pidiendo quizás para nosotros es muy bueno, pero para otras personas o para Dios, Él puede decir, no, realmente en este momento no estás preparado o no estás preparada para recibir esto que me estás pidiendo. Esto que me estás pidiendo quizás no te va a hacer bien ahora. Quizás te pueda llegar a dar algo parecido, pero en otro tiempo de tu vida. Y vos me dirás, bueno, pero no entiendo, hay cosas que yo necesito, trabajar lo necesito, ser sano lo necesito, que se restaure mi matrimonio también es necesario, que se restauren mis relaciones, mi familia, que se ha dividido. Quizás son cosas muy valederas, ¿no? Pero vivimos en un mundo en el que nos pasan muchas cosas, buenas y malas. Pero, ¿qué sentimos los creyentes cuando eso que para nosotros es bueno, es necesario, no lo obtenemos? Porque Dios simplemente nos pone en lista de espera, nos pone en esa espera que nos cuesta mucho entender el por qué. Y esa sería la introducción para este tema que realmente para mí es muy rico. Porque si había algo que en mis primeros pasos como creyente, cuando quería orar por alguien o cuando quería hablarle de Dios a alguien, había un pensamiento que recurrentemente venía a mi cabeza y era, ¿y si no llega lo que está pidiendo? ¿Y si no pasa? ¿Y si oro por ese enfermo y se muere? Y si está pidiendo por un trabajo y no le llega, o a mí misma, si no me llega ese trabajo, si yo no puedo lograr lo que quiero, lo que deseo y lo que necesito, ¿qué pasa con mi corazón? ¿Se decepciona? Si me decepciono, ¿me alejo de Dios? Esa es, esa es mi reacción. Esa es la perspectiva desde la que yo, humana, miro, pero Dios mira desde una perspectiva totalmente diferente. Una cosa es enfrentar cualquier dolor, cualquier dificultad, cualquier circunstancia con la perspectiva de Dios,
y otra cosa es enfrentar las cosas solo con nuestra perspectiva, ¿sí? Hay un versículo, tomen nota los que quieran hacerlo, los que estén ahí al firme, Isaías 55, versículo 8 al 9, dice, porque mis pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos, nuestros caminos, no son sus caminos, dice el Señor, porque son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué significa esto? Que a veces pensamos que algo es muy bueno para nosotros, cuando en realidad no lo es. Cuando en realidad Dios dice, hijo, hija, yo estoy viendo lo que viene más adelante, yo estoy viendo lo que hay más allá. Quizás vos no podés ver lo que hay un paso más allá, una escalera más allá, 10 años más allá, un año más allá. Pero yo sé qué es lo que te conviene y qué es lo que no. Y a veces los no de Dios son duros y a veces los no de Dios son necesarios. A veces realmente amamos, deseamos algo con todo nuestro corazón, pero tenemos que decir, Señor, tu voluntad, y no porque la voluntad de Dios sea una voluntad caprichosa, sino porque es una voluntad que es necesaria, que es la mejor para nuestra vida. Y ese propósito de la espera, como te decía, la espera es una señal de que Dios te tiene en un proceso de formación. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Moni. Bueno, continuando con eso, fíjense que yo hace días estaba precisamente estudiando acerca de la oración y es algo que estaba enseñando a mis alumnos y precisamente ayer hablaba con mis alumnos acerca de desarrollar la paciencia. Y les decía que yo escuchando una enseñanza del pastor Rick Warren, decía que pues qué fácil sería poder ir a la farmacia, a la botica, como dicen otros lugares, en donde tú puedas comprar tus botecitos que digan paciencia, que diga fruto del espíritu, y tú te tomes tu píldora y te dé eso. Pero la realidad es que así no funciona Dios. Cuando nosotros estamos en un proceso, porque todos estamos en un proceso, y ese proceso es llegar a tener el carácter de Jesucristo en nosotros, que podamos realmente reflejar a Jesús en todo lo que hacemos, en todas las decisiones que tomamos, también en la manera que oramos, es que entonces vamos a ir recibiendo poco a poco esas cosas que quizás ahorita podemos decir, es que sigo orando y no sucede nada. Y eso me recuerda a Mateo 7, versículos 7 al 11. No lo voy a leer, tomen nota nada más, pero en ese versículo está hablando del mantenernos preguntando, o sea, mantente buscando. Hay tres cosas que dice ahí, es pregunta o pide, busca y toca a la puerta. Y esas tres partes de pregunta, busca y toca a la puerta tiene que ver con la persistencia. Es como la persistencia trabaja. Y el ejemplo más grande que podemos tener nosotros para aprender de eso en la paciencia es que, pues para generar paciencia en la espera, necesitamos de pasar por pruebas que generen paciencia. No es como que me voy a tomar la pastilla, como dije hace rato. Ahora, Dios siempre contesta. Dios siempre contesta las oraciones. El problema es que nosotros queremos que conteste como nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos, en la cantidad que nosotros queremos y casi que así de tipo de palomitas, de microondas en 3 minutos si es posible, por favor. Y no es así, ¿ok? O sea, a veces, como dijo hace rato Berito, no estamos listos para preparar lo que estamos pidiendo. Por eso, a mí me encanta cómo Dios está comparando cuando dice con los padres, a la hora de contestar la oración en Romanos 12, perdón, me equivoqué de cita, no es esa. Ya, Espíritu Santo rápido me dijo, esa no es. Nos recuerda y nos dice, hey, un padre no le da una serpiente a su hijo cuando está pidiendo un pan.
Y Así esa es es. la realidad. Dios actúa igual con nosotros, somos sus hijos, somos sus hijas, y entonces a veces hemos orado muchas cosas que no hemos recibido, pero que si las hubiésemos recibido, en lugar de ser bendición, serían un tropiezo para nuestra vida. Entonces, creo que la manera más importante o lo que yo ahorita les podría decir en el tiempo de la espera es que la oración, si Dios nos pide que seamos persistentes, entiendan esta parte, la oración no cambia a Dios, pero sí nos transforma. Y eso es muy importante. Ujú. Así es. Entonces, vamos al siguiente punto. Bueno, Dice, seguimos. ajá. Eh, Te voy a agregar un versículo que para mí es importantísimo en eso, y seguís. Salmo 37:4. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y yo te pregunto a Moni, y para eso te interrumpí, este versículo dice, Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cualquiera? Mm, ¿Toda petición? Es ¿Todo lo que que, yo quiero? Porque eso eh, es lo que yo entiendo. exacto, eso es lo que tú dices. Y yo ahora voy a otro, porque con eso voy a contestar. Porque Romanos 12:2 dice que no copiemos el comportamiento. Voy a leerlo, voy a ir para allá rapidito. Romanos 12:2, creo que todos nos lo sabemos. Dice, no se conformen a este siglo, a este mundo, sino se ha transformado su pensamiento, ¿ok? Dice, se ha transformado nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros transformamos nuestra forma de pensar, dice, en la versión nueva traducción viviente, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, si nosotros transformamos nuestra mente, vamos a poder pedir acorde a la voluntad de Dios, nos vamos a deleitar en Él, sabiendo y reconociendo que de Él proceden todas las cosas y vamos a recibir todas nuestras peticiones, pero no en el instante, en el tiempo de Dios. Entonces, sí recibimos todo, sí recibimos todo, es un hecho que recibimos todo. Y ahorita lo van a decir, entonces, ¿por qué se llama cuando el milagro no llegó? Pues al final yo quiero aportar algo importante al final, pero sí quiero decirles yo, tenemos que renovar nuestra mente para conocer su voluntad y evaluar nuestro corazón, porque en el verso 3 dice que basados en el privilegio y la autoridad de Dios que nos ha dado, o sea, tenemos privilegio y autoridad, dice Pablo, les advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, ninguno se crea mejor de lo que realmente es. O sea, somos sus hijos, nos acercamos a Él, oramos no por lo que hagamos, no por lo que sepamos, no por qué tanto seamos, sino acercarnos con humildad. Y luego dice, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. O sea, es importante que sepamos que cuando estamos orando, vamos a ser fortalecidas en la fe, vamos a crecer espiritualmente, vamos a conocer más a Dios y sobre todo vamos a, pues sí, a ser fortalecidas, pero vamos a deleitarnos en Él, a poder reconocer y saber que Él es nuestro Dios y que de Él proceden todas las cosas y trabajar con la humildad, que es muy, muy importante. El, el otro versículo que quería leerles está en Salmos 34:4, que tiene que ver con ese Salmo 37, porque dice el 34:4, oré al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Hace rato Berito dijo algo, que ella al principio oraba y decía, ¿y si no sana? ¿Y si se muere? ¿Y si no pasa? Y no ¿Y recibe, si no arra- se le va. Ajá, ¿y si no recibe? O sea, cuando uno está allí en la oración, pues es donde está. Por eso quise buscar este versículo, porque estaba yo haciendo mis notas y el Espíritu Santo así diciéndome, clame al Señor y Él me libró de todas mis angustias, me libró de todos los miedos, porque ese es el miedo,
ese es el miedo que uno aquí en la carnita, en la carne uno dice, ¿y si no pasa? ¿Por Mm, qué? Porque el enemigo viene y siembra la duda. Y esa duda la siembra en nuestra mente, por eso es importante renovar la mente. Viene y la siembra en nuestra mente para hacernos dudar, pero dudar de nosotros. O sea, de dudar de nosotros y dudar de Dios. Dudar primero de mm, nosotros de que si como hijos de Dios podemos mm. pedirle algo al Padre y si Él como Padre Todopoderoso nos lo va a dar. Por eso la primera duda es, ¿y si no pasa? ¿Y si no me contesta? Y en ese Exacto, momento, ahí va el dardo del enemigo, ¿no? Ahora sí que a minar nuestra fe. así es. Y Sale. además hay algo que es importante, ¿no? Cuando estamos en ese proceso, porque a mí lo que me pasaba en ese tiempo era que no era que yo me iba a alejar de Dios. Yo Así. tenía temor que el otro se alejara de Dios, que el otro dijera, ah, no, en realidad no es verdadero lo que ella me está diciendo, no me está hablando de un Dios que puede hacerlo. Eh, Eso es lo que entra a nuestro corazón, a nuestra mente, cuando estamos en ese proceso del que Moni hablaba, ¿no? Y creo que conocer a Dios en profundidad, conocer cómo Él se maneja, conocer cómo Él habla, conocer su carácter. No hay manera de conocer a alguien si no te acercás a esa persona, ¿sí? Si Ujú. vos querés casarte y querés tener una pareja, necesitas acercarte, conocerlo, saber cómo es, saber sus maneras, saber cómo piensa, saber cómo actúa en los momentos de crisis también, en los momentos complicados. Cuando vos te acercás a Dios, empezás a saber, empiezas a detectar, y ya sabés qué va a pasar, cómo va a ser, que de pronto, si Dios está en silencio, porque a veces ese silencio suena fuerte, no es porque Dios no te está escuchando, no es porque Dios no te va a contestar, Dios te está contestando, y muchas veces te está diciendo, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es, y te lo va a decir una y otra vez, y todos o muchos, me incluyo, hemos sido muy rebeldes en algún momento y le hemos dado mucho trabajo a Dios. ¿Por qué? Porque a veces también no confiábamos en Dios, no confiamos, y creo que la confianza es necesaria. Esa prueba que produce esperanza, que produce paciencia, que produce fe, porque al final lo que produce es fe, porque ese alfarero lo que está haciendo es formar nuestro carácter, es formar esa identidad de hijos de Dios que tenemos. Y la fe se forja en el medio de la incertidumbre, en el medio del problema, en el medio de la circunstancia. Y cuando el milagro nos llega, recordamos sus promesas. Sabemos que ese Dios al que amamos, al que conocimos, el que nos levantó, ese Dios no nos deja. Nos ha prometido que no, nuestra descendencia no mendigará pan, nos ha prometido sanidad, nos ha prometido libertad, nos ha prometido un montón de cosas. ¿Es hombre para prometer y no cumplir? No, Dios no es hombre para prometer y no cumplir. Los que faltamos a nuestras promesas somos nosotros. Dios nunca. Cuando Dios no contesta una oración, muy posiblemente es o porque no es el tiempo de Dios, o porque lo que estás pidiendo no te va a hacer bien, o porque simplemente no es por ahí. Dios te dice, no es por ahí. Quizás vos me estás diciendo y vos estás del otro lado y decís, sí, bueno, pero yo estoy pidiendo porque mi mamá está enferma y es algo bueno. ¿Por qué no me llega? ¿Por qué no me responde el Señor? Mira, yo creo que si nosotros nos acercamos a Dios, y esto fuera de toda nota, si nosotros nos acercamos a Dios por los panes y los peces, por lo que podamos recibir de Él, realmente vamos a durar en el camino de Dios lo que un suspiro. ¿Mm? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tiene que ser por Él, no por lo que Él nos vaya a dar, no por lo que Él nos pueda dar. Querer darlo, Él es el mejor de los padres. Como dijo hace un rato Mónica, si nosotros, dice la palabra, si nosotros que somos malos, sabemos darles buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más, dice la palabra de Dios, cuánto más dice la Biblia? Nuestro Padre que está en el cielo no te dará todas las cosas, te las quiere dar, te las quiere dar. Él está deseoso de entregártelas. Si no te las entrega, es quizás
tu corazón quizás te dice, este si se lo doy, se me va a ir corriendo, no lo vuelvo a ver acá, no lo vuelvo a ver de rodillas. Él es nuestro Padre amoroso, el tierno Padre que nos abraza, que nos ha esperado durante años, como en mi caso, por ejemplo, que nos ha abrazado, y ese Padre que realmente no te va a fallar. Las promesas de Dios, dice 2 de Corintios 1:20, dice, porque todas las promesas de Dios son sí y amén. Amén es así sea, por medio de nosotros para la gloria de Dios, dice. Las promesas de Dios no dependen de nosotros. Las circunstancias tampoco son ninguna excusa para que te quedes, sino que confíes en su fidelidad. La fidelidad de Dios es la misma ayer, la misma hoy y la misma que va a ser por siempre. Él no se va a desdecir de vos. Si Jesús fue capaz de dejar su gloria, de bajar a esta tierra, de abrir los brazos en una cruz, de dejar que todo eso que pasó con él le pasara, por amor a vos, por amor a mí, ¿cuánto más no estará interesado en darte todas las cosas? Jesús sigue de brazos abiertos, ya no en esa cruz, sigue de brazos abiertos para recibirnos, para cuidarnos, para guardarnos, para velar por tu futuro, porque a Él le importa tu futuro, a Él le importa que tengas lo que necesitas, a Él le importa tus necesidades, tus sueños, tus anhelos. No los deja ahí sobre un costado y dice, esto no es importante, solamente mi voluntad es importante. Dios no es un Dios caprichoso. Su voluntad, por supuesto que es la mejor para nosotros, dice que su voluntad es perfecta. No hay imperfección en su voluntad. No hay nada que nos pueda dañar dentro de su voluntad. Y cuando Él nos ejercita en la prueba, y cuando Él nos amasa, nos amolda, como ese alfarero, lo que está haciendo es ejercitarnos la fe. ¿Sabes que la fe es como un músculo? La fe no es algo estático, se fortalece con el tiempo y con los desafíos. Y las dificultades, lo que tengamos en el camino, las circunstancias malas que puedan sucedernos en el camino, esas cosas que nos complican la vida, no significa, porque te podrían decir, entonces si te pasa esto malo es porque algo malo estarás haciendo, en algo debes de estar fallando. No es porque algo estemos haciendo mal, sino porque tenemos una oportunidad para crecer, una oportunidad para sacar lo mejor de lo peor, una oportunidad para que Dios pueda amoldarme, para que Dios pueda ajustar las tuercas que están flojas, esas cosas que realmente nos faltan. Bueno, en el camino del Señor Dios va allanando y va cambiando y va fortaleciéndote, te va quitando algunas cosas. Una vez dije que te va deconstruyendo, porque a veces nosotros decimos, todo lo que viví tiene que servir para algo. Y yo no tengo duda de que Dios usa todo lo que hemos vivido para algo bueno, porque la palabra de Dios dice también que todas las cosas a los hijos de Dios nos ayudan a bien, ¿sí? Para aquellos que le buscan, no a todos, para aquellos que le buscan. Pero yo creo que Dios deconstruye, rompe cosas en nuestra vida, deshace cosas en nuestra vida. Y en ese momento en el que deshace, es el momento quizás de dolor, en el momento en el que me duele un poquito, me recibí un pequeño golpecito, pero no porque Dios te golpee, porque le disfrute en golpearte, o porque disfrute destruir, o porque disfrute romper. A Él le gusta moldear, a Él le gusta amasar, le gusta formar. Y ese proceso de formación se hace a través de la prueba. Las pruebas son el campo de entrenamiento de la fe. El campo de entrenamiento de la fe. Si tenés una petición por la cual estás peleando, estás batallando, que todavía no llegó, no te apures, no temas, no tires la toalla, descansa en Dios, descansa en el Señor, deja que Dios vaya calmando tu corazón. Decirle, Señor, si en este momento estoy más enfocada en lo que pido que en ti, redireccioname, llévame al lugar correcto, que quizás no sea
la petición incorrecta, es el lugar incorrecto, la manera incorrecta. ¿Dónde está tu enfoque? ¿Dónde está tu enfoque? Pedro, cuando bajó de aquella barca, tenía sus ojos en Jesús. Y Jesús le decía, Pedro, a mí, a mis ojos, a mi vista, mírame. Y Pedro, mientras ponía un pie en el agua, yo me lo imagino, siempre amo ese pasaje, porque me enseña tanto, toneladas me enseña. Y ponía un pie y decía, ¿sigo acá? Sí, sigo acá. Otro pie y otro paso hacia Jesús. Y Jesús me lo imagina diciendo, Pedro, mírame, no vayas a mirar al costado. Pero cuando Pedro miró el agua, cuando Pedro miró esa tormenta, cuando Pedro miró esas aguas enojadas, ese mar embravecido, dice que se hundió. Y Jesús no fue y le dijo, mirá, ¿viste? Ahí estás, ahí eso te pasó, ¿viste? Como lo diríamos nosotros, ¿no? Seguramente con todo y el juicio. No, el Señor extendió su mano y lo levantó y lo abrazó. No te desenfoques, no te desenfoques, no pongas tu vista en la circunstancia, no pongas tu vista y tu fe en tu petición, sino en el que da la petición, en el que es el creador de todas nuestras cosas y el que realmente te bendice. No en la bendición, sino en el que bendice. Moni. Hace rato dijiste que a veces somos desquebrajados, desconstruidos. Y eso me hizo que me acordara hoy en el devocional. Ustedes van a escuchar todo lo que del devocional o esto porque es lo que estoy continuamente hablando con mis alumnos, ya haya sido el tiempo que yo llevé con Dios en la mañana o muy temprano o en la hora de clases con mis alumnos, ¿no? Y hablábamos precisamente de cómo Jonás, su nombre significa derribado, quebrantado, desquebrajado. Jonás en el hebreo eso significa. Pero Jonás, que era un profeta, recibió un llamado de parte de Dios para ir y prevenir a los ninivitas, a Nínive, que fuera y le dijera que sí en 40 días, más bien que en 40 días él destruiría, Nínive si no se arrepentían. Y si ustedes han leído alguna vez la historia de Jonás, es un libro muy cortito en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Jonás no quería ir a Nínive. Y Jonás no quería ir a Nínive por simples y sencillas razones que tienen que ver con esto que estamos hablando del porque a veces no recibimos lo que pedimos. Jonás sabía de la gran misericordia de nuestro Padre. Jonás conocía el gran poder de nuestro Padre, pero él odiaba a los ninivitas. Jonás no quería saber nada de los ninivitas. Él cuando supo, en 40 días les va a dar y conozco a Dios, es capaz de que si estos se arrepienten en el día 3, Él no los va a destruir. ¿Y qué sucede? Que cuando Él va hacia Nínive, cuando ya por fin ya aceptó, Él por eso es quebrantado, es tragado por el pez, es desquebrajado. ¿Para qué? Para alinear su corazón y poder llegar y dar el mensaje de Dios hacia Nínive. Pero aún así Él albergaba eso, por eso es que lo vemos después debajo de una planta ahí repelando porque no caía fuego del cielo, porque Dios no lo destruía, porque no pasaba lo que Él quería que sucediera. Y a veces esa es nuestra actitud porque dejamos de vernos como un instrumento de Dios. Todos nosotros solo somos un instrumento de Dios. A veces podemos estar pidiendo por la salvación de alguien, por la sanidad de alguien. Ay, Señor, háblale a fulano. Ay, Señor, transforma su corazón. Ay, Señor, esto. Ay, Señor, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Porque como dice Berito, a veces estamos enfocados en que lo haga o a veces en que
No, pues yo le hablé, pues ahora que Dios lo castigue, ahora que Dios lo haga ver su suerte casi, casi, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora queremos nosotros que suceda algo diferente a lo que Dios quiere y ya no extendimos la misericordia y por eso luego no vemos los milagros que nosotros queremos en nuestra vida porque quizás estamos juzgando a otros. Y sí, decía Berito, a lo mejor no recibimos lo que no queremos porque a lo mejor algo estamos haciendo mal. No, no precisamente que estemos haciendo algo mal. Es porque la condición de nuestro corazón no está correcto, no está enfocado, alineado hacia Dios, no está en un corazón humilde, o sea, no está en una posición humilde, en una posición en la que dice, como Jesús en el Getsemaní, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Yo quisiera que pases de mí esta copa, quisiera no ir a la cruz, quisiera no sufrir porque ya vi cómo mueren en la cruz, pero te amo a ti, porque te amo, te obedezco. Entonces, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, creo que cuando estamos esperando un milagro, lo más importante no es recibir lo que estamos pidiendo. Cuando estamos orando, lo más importante es reconocer, y lo vuelvo a repetir, reconocer de quién procede todas las cosas. Reconocer y aceptar que en su tiempo vamos a ver la respuesta. Yo les voy a estar diciendo eso una y otra vez. ¿Por qué? Porque he estado allí orando, orando, orando por un milagro y no ha llegado. Y no ha sido una vez, han sido 2 veces o quizás más. Yo no puedo mover mi cámara, pero sí puedo testificarles. Tengo mi muro de oración y es algo que yo los invito a hacer antes de llegar a la parte de los testimonios, porque es importante poder ver cuando a veces estamos orando, estamos en una batalla espiritual o estamos orando, es importante que nosotras podamos voltear a ver todas las oraciones que Dios ya nos ha respondido. Y en mi tablero de oración tengo a mi mano derecha, dice, todas las montañas que he visto moverse. Ese es el título que tiene. Y todas las montañas que he visto moverse han sido todas las respuestas de Dios a mis oraciones, incluidas en las que Él sanó a la manera que Él quería sanar, que es tomando y llevándose a las personas. ¿Y por qué? Porque si yo me aferro a decir, ¿por qué no la sanaste? ¿Por qué te la llevaste? Entonces mi corazón no está siendo transformado. Y entonces me estoy enfocando en lo que yo quiero, en lugar en lo que Él quiere. Y Así es. en ese momento yo dejo de recibir gracia, dejo de recibir misericordia y dejo de ahora sí, de caminar en su voluntad. Y eso es importante, que uno pueda ver, ok, esto no lo contestó como yo quería, pero lo contestó como era lo mejor para él en sus planes, porque sus planes siempre son de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y eso es algo que debemos de tener bien claro. No importa si llega el milagro o no llega. Pero claro, siempre pasa como que, bueno, si no llega, entonces sigo orando o no sigo orando. Persisto o no persisto en la oración. ¿Por qué? Porque lo va a decir, lo dice Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿no? Orar sin cesar. Sí. Orar sin cesar. Estar como esa viuda que estaba persistente a hacer cambiar la decisión de un juez. Orando, pidiendo, 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 hasta que le colmó el plato al juez y dijo, ok, ya, sea como haya Como sido, como tenga que ser, se lo doy ya. Persistir en la oración, persistir. Pero en ese persistir, yo quiero dejarles ahora, o sea, a veces uno puede decir, oye, entonces no oré suficiente porque Dios no contestó mi oración. No. Entonces no oré porque Daniel oraba 3 veces al día. Y aún así, Daniel que oraba 3 veces al día fue echado al horno. Y aún y que oraba 3 veces al día fue echado al pozo de los leones. O sea,
aún y que estaba ahí. Pero ¿qué pasa? Esa oración persistente es la que hizo que él pudiera pasar la prueba, poder Así estar es. ahí con la perspectiva de Dios, con la confianza de que fuera lo que fuera, se quemara o simplemente se lo comieran los leones, él sabía que Dios estaba ahí. Y esa es, creo que debe ser la certeza con la que uno deberíamos de hoy salir de aquí, la certeza que Dios está contigo, no importa cuál sea la respuesta a nuestra oración. Él está con nosotros ¿Sabes qué? siempre. ¿Sabes qué? Hay algo, Moni, que es importante que entendamos, ¿no? A veces creemos que si tenemos a Dios en el corazón, que si tenemos a Jesús y que estamos en Cristo, no nos va a pasar nada. Es una mala percepción. Y creo que es a nivel general eso, ¿no? La gente se convierte y dice, ah, bueno, ahora que soy cristiano, ahora que empecé a ir a la iglesia, todo me va a ir bien. Y eso no es así. Si alguien te vende que ser cristiano es hacer todo, te va a ir fantástico, eso no es verdad. Eso no es cierto, no es viable. Jesús, casi como en una promesa que nos hizo, dijo, en el mundo tendrán aflicción. Punto. Asegurado. En el mundo tendrán aflicción. Pero confíen, yo he vencido. O sea que si yo he vencido, ustedes también. Así es. Pero él nos dijo, claro, que vamos a pasar por cosas. Entonces, ¿cuándo y en qué momento pensamos nosotros que porque realmente seguimos a Jesús no vamos a tener más problemas? Eso no es así. Y somos muy rápidos y muy hábiles, y te dejo que sigas, pero no podía dejar de decir esto, somos muy rápidos y muy hábiles en echarle culpas a Dios, pero nunca las gracias. Le echamos más culpas que gracias a Dios. Cuando pasa algo malo, la culpa la tiene Dios, pero si me pasa algo bueno, es porque yo me lo gané. ¿Sí o no? No, Sí, sí, pareciera, no, no, pareciera que es como que según nuestras obras es como vamos a ser calificados y, exacto. Sí. y pues sí y no, pero No. algo que yo estaba leyendo en Hebreos Mm, 11:13 dice, todas estas personas, porque ese es ahora sí que el gran museo, yo diría que es el camino, como la calle, ese de la fama que hay en Los de la fama. Ángeles, el Mm, Paseo de la Fama, donde ves todas las estrellas. Bueno, ese es el Paseo de la Fama de la fe, Hebreos 11. Y entonces está hablando de cada uno, y que si Sara, y que si Abraham, y que cómo fueron cada uno de ellos, que si Noé por la fe, y están hablando por la fe, y que lo que obtuvieron. Pero el verso 13 dice algo muy importante. Dice, todas estas personas murieron, aún creyendo lo que Dios les había prometido. O sea, se tremendo. murieron, Se no lo murieron. vieron, no lo vieron, No. o sea, no lo recibieron. Dice, y aunque no recibieron lo prometido, o sea, no lo vieron físicamente, Mm, no lo recibieron físicamente, dice, lo vieron desde lejos, o sea, ujú, desde lejos, y lo aceptaron con gusto. Yo hasta digo, lo ujú. saludaron. Dice, coincidieron que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. O sea, hoy decía también una de las cosas a mis alumnos en cuanto que a veces nos enfocamos en el momento. Mm, En, en, sí, el ahora es bueno enfocarse en el ahora, sí, pero en el momento. Es que estoy viviendo esto, es que está aquí muy fea la tormenta, como sucede con Pedro. Pedro está enfocado en el momento. Primero estaba enfocado en Jesús y de tú. repente el momento le movió la mirada porque empezó a sentir, yo creo, el airecito que le pagaba aquí, le Y ha de la haber caído agua visita, de alguna ola y mm, dijo, ay, caray, ¿verdad? Y empieza a sí. hundirse, ¿no? Y realmente, si nosotros pusiéramos a ver que nuestra vida es momentánea, que es muy diferente al momento. Nuestra vida es momentánea, es así, Sí. rápida, rápida. Y nos enfocamos en lo eterno. Nos Ujú, daríamos cuenta y creo que podríamos decir, ok, si este milagro no lo recibí, no pasa nada, no exacto. pasa nada, porque allá en la eternidad voy a Ujú, estar con el hacedor de milagros, ujú, voy a encontrarme cara a cara con él y creo que ese es el más grande milagro,
El más grande milagro es ese, el poder saber que tenemos sanidad en el alma, que tenemos salvación, que tenemos sanidad en el espíritu, que quizás no recibimos las cosas en este momento, no pasa nada, las vamos a recibir en el tiempo de Dios. Algo que yo puedo testificar hoy día, cuando mi hermana, principalmente fue con mi hermana, porque mi hermana tuvo cáncer de seno, cáncer de mama, triple negativo, un cáncer muy, muy agresivo, y que la primera vez que encontró esa pequeña bolita por aquí, ni siquiera en el seno, era como la mitad del pecho, del pecho, una pequeña bolita como del tamaño de un chicharito, pues nosotras decimos, no pasa nada, o sea, Dios, qué bueno, lo encontraste a tiempo y todo, pero era un cáncer muy, muy agresivo. Recibió sus tratamientos y todo, y sucede que termina su tratamiento, quimioterapias, radioterapias, todo el tiempo orando. O sea, en mi familia mis hermanas, en paz descanse ahora uno, ellas sabían cuán guerrera soy en la oración. Y si alguien estaba orando, pues yo estaba orando, ¿no? Y estaba orando, Señor, tú nos das la victoria, y Señor, tú hiciste todo eso, y peleando la batalla. Cuando Ujú. por fin dice, no, ella ya está libre, está muy bien, nada más tiene que venir cada 6 meses a evaluaciones, a las nuevas exámenes y todo ese rollo para saber que estaba en remisión el cáncer. Yo dije, ya hicimos, ya ganamos la batalla. Y a veces así pasa. Decimos, Es verdad. ya, ya la hicimos y no es algo que yo después, cuando mi hermana falleció, yo decía, eso es algo que a veces tendemos a hacer. ¿En qué fallé? ¿En qué Sí, fallé? ¿Qué hice mal? ¿Será que me tenía que cuestionable. haber levantado no a las 5 sino a las 4 de la mañana a orar? A lo mejor no, yo tenía que haber orado 2 horas diarias, a lo mejor no eran 2, sino eran 6. A veces entramos en esa culpa, en ese qué hicimos mal. Mi hermana, cuando regresó el cáncer, regresó en pandemia, los hospitales estaban cerrados, a quien le daban prioridad eran personas que tenían COVID y era entendible. Eran personas que tenían COVID. Había una cura para el cáncer, no había cura para COVID. Entonces, ¿quiénes tenían preferencia? Pues los que tienen COVID, ¿verdad? Y a eso se estaban curando, encima de que teníamos una política de gobierno en donde todos los tratamientos de cáncer estaban suspendidos. No había tratamiento de cáncer. Entonces era o Dios la sanaba o Dios la sanaba. No había de otra. Muchas personas orando para que Dios la sanara, pero Dios decidió llevársela. Dios decidió llevársela. Hoy estamos a 15. Mi hermana cumplirá 3 años el 26 de enero, en 11 días de haber ido con el Señor. Yo puedo decirles que durante la prueba, todos fuimos muy fortalecidos porque estábamos en oración, Ujú. muy fortalecidos. Pero los días posteriores a que mi hermana falleciera, vinieron esos mensajes o sea, no mensajes, eran esos bombardeos del enemigo de no oraste muy suficiente, algo has de haber hecho, Claro. a lo mejor no fuiste tan humilde, a lo mejor esto, a lo mejor te querías colgar la medallita y esto y el otro, pero ¿qué pasa? Que Dios me mostró algo que quizás por algo hoy lo estoy diciendo nuevamente con el milagro de la resurrección que hizo Jesús con Lázaro. Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo. Ujú. Jesús sabía que mi hermana estaba enferma. Sí, Jesús podía sanarla sí, así. sí, Jesús podía haber sanado así a Lázaro. Sin sí, embargo, él quería mostrar un poder más grande, uno más grande que el de la sanidad de un cuerpo. Él sí, quería mostrar el poder de la resurrección. Por eso es que Jesús espera 4 días, que tiene mucho que ver con la ley judía, porque los judíos no creían en la resurrección.
principalmente los fariseos y los saduceos, ellos decían, eso no existe. Entonces, ¿qué pasa? Jesús espera 4 días. 4 días, ya estaba el cuerpo, apestaba. Por eso cuando dice, muevan la piedra, es para que salga la peste del muerto. Ajá. Y ellos puedan ver que realmente está muerto, que no hay manera que hubiera un truco ahí, que lo tenían ahí escondidito a Lázaro, ¿no? Y mueven esa piedra y cuando le dice sal fuera y él regresa, es más, la misma María y misma Marta, una de las dos, que ahorita se me va el nombre, ¿cuál era? Le dice, ay Señor, por favor, tú sí ya lleva tiempo muerto, o sea, como que, ajá, Llegaste tarde, llegaste llegaste tarde. tarde, si hubieras llegado a tiempo. O sea, Esto no habría pasado. exacto. Y créanme que cuando mi hermana falleció y estábamos esperando por los servicios funerarios que vinieran y la recogieran su cuerpo y lo llevaran a la funeraria, el cuerpo estaba en su cama y yo veía y yo no hacía nada. Y después yo decía, porque a veces nosotros entramos en un modo cuando tienes niños a tus lados en donde no lloras, porque es que los niños para que no lloren. Sabes, yo quiero decirte hoy, si tú estás pasando por un duelo, llora, Claro, llora. sí. No dejes, no quieres como que guardar la compostura, porque también eso es algo que nos mal enseñan. Es que los cristianos no debemos de llorar. No, por Dios, llora, No, llora, llora. Es sano llorar. Entonces yo después decía, pero ¿por qué no fui a orar por mi hermana? ¿Por qué no le puse las manos y le dije, levántate? ¿Por qué no lo hice? Me faltó fe. No, no faltó fe, era la voluntad de Dios. Dios quería mostrarme algo, quería enseñarme algo. Y ese algo que me quería enseñar y que yo sé que algunos de ustedes quizás han orado porque alguien sane y no sanó y falleció porque Dios decidió llevarlo, es porque Dios quiere mostrarte el poder de la resurrección. Ese poder es mayor que cualquier sanidad que podamos tener. Porque ¿de qué serviría en un momento dado recibir la sanidad y no conocer a Dios? Algunos podrían decir, wow, sí, qué gran milagro, pero se enfocan en el milagro y no se enfocan en el poder de Dios. No se enfocan en ese poder de la resurrección, en ese saber que Él venció a la muerte. Y eso es mucho más grande que todo. El hecho que haya vencido a la muerte. Él también nos entiende. Él entiende el dolor que sentimos. Él entiende cuando estamos tristes. Jesús, estamos todos de acuerdo que vino a esta tierra en forma de hombre, pero sabemos quién es Jesús. Es Dios hecho hombre. Y ese mismo Dios sabe, porque se hizo uno de nosotros para experimentarlo, sabe lo que sufrimos cuando perdemos un ser querido, sabe lo que es ser rechazado, sabe lo que es ser humillado, sabe lo que es ser golpeado, sabe lo que es tener hambre, porque también le crujió la panza, entiende tus emociones, las entiende. Y lo que Mónica te decía recién, si tenés ganas de llorar cuando has perdido algo, cuando realmente lo que has llegado, por lo que has orado no ha llegado, llora, sacalo. Nosotros no debemos guiarnos por emociones, pero sí podemos sentirlas, podemos tenerlas, podemos vivirlas. ¿Sí? Podemos decir, yo necesito llorar, yo necesito sentir esta tristeza, necesito hacer este duelo, necesito hacerlo, y está bien que lo hagamos, porque Jesús nos dio ese ejemplo. Pero nosotros sabemos que ese mismo Jesús que pasó por todo eso, también nos da la certeza de que está a nuestro lado. ¿Qué queremos decirte con esto? Que siempre Dios dice que no, no, tampoco. Dios también dice que sí. Dios muchas veces dice que sí. Dios en realidad está deseoso de decir que sí.
se goza en darnos bendiciones, Él se goza en darnos lo que deseamos, lo que necesitamos. Y realmente si estás esperando un milagro, yo te animo a que sigas buscando a Dios, a que sigas buscando todos los días, y no queremos terminar este tiempo juntos sin hacerte ver eso, que realmente te enfoques en buscar esa respuesta de Dios, pero primero a ese que es el que tenés que conocer, a ese que es el dueño de la plata, del oro y de todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. A ese, a la persona de Jesús, es a quien tenés que buscar. Todo lo demás, la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Como Mónica te decía, muchas veces te va a decir que sí, otras te va a decir que no, otras simplemente va a ser la voluntad de Dios. Vas a orar y vas a orar y vas a orar y vas a orar y te vas a poner de rodillas y vas a ayunar y vas a levantarte a las 3 de la mañana a orar, y Dios te lo va a llevar igual a esa persona. Y vos vas a decir, ¿me fallaste? No, no te fallé, como decía Mónica, no te fallé. Quiero que veas y experimentes el poder de la resurrección. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice su palabra. Esa es una promesa, y Dios es un Dios de promesas. Y esa fe que se fortalece en nosotros, realmente se fortalece en estos momentos de dolor, en esos momentos de tristeza. ¿Cuántos de nosotros hemos crecido de pronto siendo o rechazados o siendo abandonados, con esa sensación de abandono, de tristeza, de dolor? Pero ¿Jesús no te entiende? Sí, claro que sí, y te va a dar lo que necesitas. Por mi parte, por ejemplo, yo lo que toda mi vida anhelaba era alguien al lado mío. Por muchas razones de la vida que no vienen al caso contar, yo necesitaba una persona a mi lado. Y hacía cualquier cosa para tener una persona a mi lado. ¿Por qué? Porque tenía ganas simplemente, porque no, era una necesidad genuina de mi corazón. ¿Por qué? Porque no había encontrado realmente, primero no me había encontrado con Dios verdaderamente, porque a veces podemos tener un conocimiento de su palabra, podemos incluso hasta ir a una iglesia, pero eso no significa que realmente nos hemos encontrado con el Señor. Cuando nos encontramos con el Señor, encontramos al que bendice, encontramos la fuente, como dice su palabra, la fuente de agua viva. Y yo no me quiero ir de acá sin hablarte de esa fuente de agua viva. Búscalo a Él. Todo lo demás viene por añadidura. Pareja, amigos, trabajo, familia, no sé, bendiciones de todo tipo, salud. Y lo que no venga, bueno, será su voluntad. Como te decía Mónica, en ese paseo de la fama de Hebreos, hay un montón de personas, hay un montón de grandes, famosísimos siervos de Dios que realmente se fueron, realmente murieron, ¿no? Los discípulos, sin ir más lejos, todos los discípulos fallecieron, y fallecieron de una manera cruel. En aquellos tiempos, los discípulos tuvieron que pasar por un tiempo del cristianismo muy duro, en el que los cristianos realmente eran asesinados. En algunos lugares todavía sucede. Pero realmente, imagínense que si la ecuación fuese cristiano y todo me va a ir bien, eso no tendría ningún sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué te queremos decir con esto? No pierdas la fe, no pierdas la esperanza, no pierdas el enfoque. Una gran diferencia es enfrentar cualquier cosa en la vida de la mano de Jesús, de la mano del Señor, con fe en mi corazón, y la vereda opuesta está enfrentar todo eso mismo sin fe, sin Dios, sin esperanza. ¿Sabes qué va a pasar? En esa vereda te vas a ir a la depresión, te vas a ir realmente a un lugar de tristeza, de soledad, de amargura. Pero cuando te cruzás de vereda y decís, yo no puedo ya con esto, yo ya no quiero esto para mi vida, le voy a llevar mis necesidades a Dios, voy a ir a Dios con todo lo que soy, con todos mis defectos, con todas mis virtudes,
con todas mis necesidades, con mis falencias, con esas cosas que realmente no puedo sola. Voy a Él. Él no nos asegura una vida sin dolor. Él nos asegura que la carga la va a llevar contigo. Porque Jesús cargó su cruz. Hubo alguien que vino en un momento muy duro en el que Jesús ya no podía más y cargó la cruz con él. Hoy Jesús carga la cruz, nuestra cruz, con nosotros. Él lleva la parte más pesada y nosotros llevamos la parte más liviana. Cuando estamos mal, cuando estamos débiles, nos podemos arrinconar a Él y apoyar en Él y decirle, Señor, no puedo, con esto no puedo. Y la palabra de Dios dice que Él no va a hacerte pasar por una prueba que no puedas pasar. No te va a llevar al límite. Él conoce a sus hijos, sabe hasta dónde. Había algo que a mí y lo tengo que decir, a mí me pasó toda la vida, y era que yo podía pasar lo más terrible, me podía pasar lo más terrible, pero yo sabía que de alguna manera, en el último momento, yo me iba a salvar, me iba a pasar algo que las cosas se me iban a acomodar. Y muchas personas me decían, vos porque sos muy fuerte, vos porque sos muy resiliente, vos porque sos no sé qué. Y yo decía, no, yo no soy nada de eso. Yo no soy nada de eso. Y yo decía, no sé qué es, no sé qué es. Hoy sí sé qué es, sé qué era. Sé que había un Dios que me guardaba, porque hay una promesa sobre la vida de aquellos que somos sus hijos. Hay una promesa para ti. Y te la voy a compartir en Isaías 41, que es mi palabra de cabecera, porque todos tenemos una palabra de cabecera, una palabra que la sentimos propia. Y es Isaías 41:10, dice, te escogí, te llamé, te escogí y no te deseché. Y Dios te ha llamado, te ha escogido y no te ha desechado. Y si analizás esas tres instancias, esas tres palabras en esa promesa, te llamé, te escogí y no te deseché. ¿Qué pasó entre entre el te escogí y no te deseché? ¿Qué pasó ahí? Pasó la vida, pasó un montón de cosas que nos alejan de Dios, pasó un montón de decepciones que a lo mejor dijiste, no, Dios ya no me escucha, Dios le pido y no me responde, Dios me ha dicho que no, Dios no me respondió esto que le pedí que ese hombre se quedara conmigo y se fue, le pedí que mi madre no se fuera y se fue, le pedí que, no sé, que mi hermana no fallezca y falleció, le pedí que tantas cosas. Entonces no quiero nada con Dios, pero Dios te dice, yo te escogí, yo te llamé y no te deseché porque hayas sentido eso que sentiste. Sentiste frustración, sentiste dolor, sentiste tristeza, igual que Jesús la sintió. Jesús también recibió un no. ¿Sabes dónde fue? En el Getsemaní. Nuestra salvación empezó en el Getsemaní. Ahí de Jesús de rodillas, clamando, dice que sangre corría por su sudor. Y eso podés leerlo, podés buscarlo, está científicamente probado que eso puede suceder en un pico de estrés muy fuerte, muy grande de una persona, cuando está llevada realmente a un límite. Tiene un nombre que ahora se me fue, pero búscalo. Y que, Berito, es importante ver cómo en ese Getsemaní, aun y cuando Jesús estaba rodeado de sus discípulos, los que él siempre escogía, y les pidió que oraran, ellos se quedaron dormidos. Sí. Y a veces pasamos por pruebas en donde uno anda diciéndole a los demás, oye, ayúdame a orar, apóyame. Y quizás vas a recibir el apoyo en la oración. Sí. Ajá, pero quizás no. Y quizás no, ¿por qué? Porque el trato es directo de Dios con uno. Exactamente. Y La es donde cruz uno la va a ahí llevar el Señor muere. contigo. Así es. No nos Así podemos es. ir de esta charla sin que te quede claro eso. Sí. Y estamos cerrando ya para Deja no... comentar algo rapidito, Dale. porque a veces, ese es un testimonio que al menos a mí me pasó, es rápido, se los voy a contar muy rápido para cerrar. Em,
yo era muy dada a pensar, como siempre he sido muy intercesora, de repente en las formas que a mí el enemigo me atacaba era que Dios podía contestar las oraciones que yo hacía por los demás, pero no si yo le pedía algo. Si yo pedía algo para mí, era como que Dios me iba a poner en pausa. Mm. Y resulta que hace un año que yo estaba muy enferma de mi piel, estaba como Job, toda llena de ronchas, toda yo era toda una persona así que me rascaba, literal, estaba como, pues no tenía tiña, ¿verdad? Era otra cosa, se llamaba lo que tenía líquen plano y toda me llené de ronchas. Y un domingo, mientras estaba en el servicio, en el primer servicio de Leywood, estaba predicando el pastor Nick Nilsson y Ujú. él estaba hablando algo muy parecido a esto, cuando el milagro no llega, cuando la oración no contesta, cuando esto, cuando lo otro. Y yo estaba ahí escuchando y él dice, voy a orar por los que están enfermos. Y yo me paro aquí, me paro de esta silla, precisamente me paro y digo, pues de aquí soy, Señor, ahora sí, sáname. Aquí estoy, yo extendí mis manos y dije, sáname, Señor. Pero ¿qué pasa? Yo quería que Dios me sanara de lo que yo quería. Ajá, de lo que yo quería, pues yo quería hacer que mi piel estuviera limpia, que ya no tuviera más enfermedad. Pero Dios me sanó de lo que Él quería sanarme, para que yo me diera cuenta que Él podía hacer milagros y seguía haciendo milagros aún hoy, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Para Él era fácil sanarme y yo podía creer muy fácilmente que me sanara de la piel, Sí. pero algo con lo que yo había vivido 52 años, Mm. 52 años, escuchen bien, yo nací con pie plano, ajá, y ese día, ese domingo, Dios me sanó, me dio un arco nuevo en mis pies. Y con eso me mostró que sus planes nunca son los míos, sus Mm. pensamientos no son los míos, su voluntad es la de Él. Él hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, y a quien quiere. Así. No es realmente a veces lo que uno le está pidiendo, pero lo importante es que tú te enfoques. Hoy día yo sé que puede hacer un milagro donde quiera, cuando sea. Tengo la fe para eso, porque eso hizo que aumentara mi fe. Cuando recibes un milagro, aumenta tu fe. Cuando no, cuando estás en ese proceso de que quieres recibir algo, es bueno que tú voltees a ver quiénes han recibido milagros ya, que tú los veas, que los repases, que leas Hebreos 11, que puedas leerlo y decir, esto sucedió y Dios se lo dio, pero que también tengamos esa certeza de que va a haber momentos en los que vamos a ver de lejos el milagro solamente. Y aún así, Dios nos ama. Y no Amén. dejar o sea, no perder de vista eso, que aún así Dios nos ama. Que no recibamos algo. Yo en mi caso tuve el arco, pero no recibí la sanidad de la piel. La sanidad Ujú. llegó con la medicina. Tuve que llevar un tratamiento y Dios me sanó a través de la medicina. Y eso es algo que no debemos dejar de perder de vista y que es importante que tú lo sepas hoy, Ujú. que Dios también hace milagros a través de la medicina. No hagamos a un lado a la medicina, porque la medicina también es usada por Dios, la ciencia es usada por Dios y es importante. No es solamente la oración, sino que como ha dicho muchas veces Mama Dodi de cómo ella sanó hace más de 40 años del cáncer terminal que tenía, fue porque Dios puso en ella la certeza que dejara el tratamiento, estuviera orando y fuera a su casa y Dios la sanó. Pero hay veces en las que tenemos que llevar un tratamiento y confiar en que Dios trae la sanidad a través de la medicina. De Es, hecho, es, es lo que voy a de hecho, aportar. de hecho, Jesús, en uno de sus milagros, cuando sana a un leproso, en aquel tiempo los médicos, por decirlo entre comillas, eran los sacerdotes. Y cuando Ujú. él sana a un leproso, le dice, no, anda, que te vea el sacerdote y certifique que estás sano. Así es. Jesús no nos manda a dejar de ir al médico. Hay mucha gente que malinterpreta, ¿sí? Cuidado con eso.
Sí, cuidado, para eso porque, están porque puestos. después es como decir, es que Dios no me sanó. Pues No, no, claro, Dios no. no, 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 Es muy fácil no, culpar a no, Dios y no, no, no. Y exactamente, no, dejemos hoy las se cosas trata, claras. exacto, y hoy se trata que nos enfoquemos en el hacedor de milagros, Exacto, enfocados en él, no perder enfocado, de vista quién es el que hace el milagro. exacto. Eso es lo importante. Pues no, tú Bueno, cierras. sí, vamos a ir cerrando por acá esta transmisión. Esperamos que realmente te haya servido. Acordate que todo lo que pedís, Dios lo tiene en cuenta. Le importa que recibas lo que necesites. Le importa darte lo que necesitas. Pero si no te lo da, si no llegó aún, no desfallezcas, seguí luchando por tus necesidades, seguí luchando por lo que querés y alinea tus necesidades con su voluntad. Decirle, Señor, vos primero. Señor, lo que vos deseas para mí es lo mejor que voy a tener. Yo quise muchas cosas en la vida que realmente no eran lo mejor para mí. Lo digo por mí, pero sé que todos lo hemos vivido. Todos lo hemos vivido. Errores vamos a cometer todos. Nosotros somos personas en formación. Somos una estructura que está en formación. Somos un vaso en las manos del alfarero que se está formando. Que a veces el alfarero dice, por acá no, por acá tampoco, vamos a mejorarte por este lado, vamos a perfeccionar ahí el borde. Así es Dios con nosotros. No pierdas tu fe, no pierdas tus esperanzas, y si te gustó este episodio, si te gustó este mensaje, te pido que lo compartas porque queremos ser de bendición para otras personas. Que te suscribas a nuestros canales, obvio, y que lo compartas. Compartí palabra de Dios. No solo compartiste video, compartí palabra vos. Así es. Compartí tu fe, compartí lo que Dios te ha dado, compartí de lo bueno que has recibido y cree, porque nuestra fe no puede estar basada en lo que recibimos. Nuestra fe está basada en el que se dio a sí mismo en la cruz y que resucitó y que nos dio vida, que no nos desechó, que nos escogió y no nos desechó. Orás, Moni, antes de irnos Sí, cortito y nos vamos. claro que sí. Claro. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde, gracias por este tiempo que pudimos compartir con tus hijas, tus hijos que están ahí. Gracias, bendice a cada uno de ellos. Tú conoces los anhelos de su corazón. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo aumente y active esa fe para que puedan persistir en la oración y también enfoquen su mirada en ti, que eres el dador, el creador, el hacedor de nuestra vida y hacedor de milagros. Bendice a cada uno y a los que los van a ver de segunda vuelta en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Te Que Dios mandamos un los besote. bendiga. Gracias por estar ahí Bye. con nosotras. A Hasta todos. Chao, luego. chao. Bendiciones a todos. Bye bye. Hasta la próxima. Chao.